Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: los demócratas en el poder allá en Estados Unidos censuraron a Facebook para evitar que dijera la verdad. Así es, mis estrellas. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, admitió el lunes que la administración Biden presionó a Facebook para que censurara el contenido del COVID-19 y reconoció que fue un error sofocar la cobertura que el diario The New York Post dio a la información sobre la infame computadora portátil, la laptop de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Bueno, y tú si no estás enterado, si tú no estás enterada, te has de preguntar qué había en la laptop, en la computadora de Hunter Biden como para hacer tanto escándalo. Bueno, Hunter Biden ha despertado al monstruo del escándalo desde antes de la llegada de su padre a la Casa Blanca por sus supuestos negocios turbios en Europa del Este, incluida Ucrania y Rusia. Todo esto durante la campaña electoral de 2020 que llevó a su padre a la presidencia. Estos escándalos fueron encubiertos con la aparente complicidad de Twitter, cuando dicha red social todavía no era propiedad de Elon Musk, hay que aclarar. En 2020, la declaración de impuestos de Hunter también fue objeto de investigación por agentes federales por la misma razón. Las acusaciones de cabildeo extranjero ilícito, es decir, de agentes de empresas foráneas que querían obtener acceso al presidente de Estados Unidos, dándole dinerito, mochadas, mordidas a Hunter Biden, además de acusaciones de lavado de dinero, tienen como base correos electrónicos encontrados en la laptop en la computadora de Hunter. Estos documentos están fechados en abril de 2014, poco después del golpe de Estado en Ucrania apoyado por Estados Unidos. En la computadora también se encontraron correos que vinculan a Hunter Biden a un laboratorio químico ucraniano especializado en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias y podrían utilizarse como armas biológicas, así como el cierre de un acuerdo con una empresa china con la que Hunter Biden ganó casi $5 millones en comisiones. En comisiones, en mochadas, en mordidas, según registros gubernamentales judiciales y extractos bancarios. Y por supuesto, todas las miradas después se dirigen hacia Joe Biden. ¿Estaba enterado de esto? ¿Sabía lo que hacía su hijo? ¿Se lo imaginaba? ¿Lo suponía? ¿O al igual que el presidente mexicano AMLito, Andrés Manuel López Obrador, no sabe nada, nunca supo nada y solo trae un billete de 200 pesos en la cartera? En el caso de Joe Biden, supongo sería un billete de $2 más algunas moneditas sueltas. ¿Y cómo fue que nos enteramos de todo este despapalle, de todo este escándalo? Bueno, es que en abril de 2019, Hunter Biden llevó su computadora portátil a reparar. Allí, al darse cuenta del contenido contenido en la computadora, el propietario del taller hizo una copia del disco duro, la que posteriormente fue entregada a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal del expresidente Donald Trump, mientras que la computadora fue confiscada por el FBI. Para 2020, en la recta final de la campaña, el diario The New York Post filtró una información sobre Hunter y su computadora, lo que provocó no solo la eliminación de dicha publicación, sino también que congelaran la cuenta de dicho periódico en Twitter, cuando todavía estaba en manos de los progres, de los woke, que querían que Joe Biden ganara la campaña. En dicha publicación del diario New York Post se exponían los jugosos negocios de Hunter en el extranjero y se plantearon preguntas sobre la participación de Joe Biden, que en ese momento era candidato presidencial por el Partido Demócrata. Como dato curioso, a fin de justificar sus ingresos actuales que todavía recibe de algunas compañías o de socios de Joe Biden, Hunter Biden se dedica a pintar cuadros bastante malos, y los cuales vende en galerías que extrañamente, misteriosamente, son adquiridos por compradores anónimos que llegan a pagar cifras hasta de $500,000 por cada cuadro, por cada obra de arte que este talentoso hijo del presidente crea. Y como cereza en el pastel, además de lo ya mencionado, en la computadora aparecían imágenes, fotos de Hunter Biden consumiendo estupefacientes, acompañado por prostitutas, y portando armas, todo esto sin ropa, encueradito, desnudo pues. Hubo un periodo de 2 años aproximadamente en que los gastos mensuales de Hunter Biden alcanzaban los $200,000, así es, $200,000 mensuales.
En una reveladora carta al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el representante republicano de Ohio, Jim Jordan, Mark Zuckerberg escribió que altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a Meta, propietaria de Facebook, para que censurara el contenido relacionado con la pandemia de coronavirus en 2021. El contenido que la administración Biden solicitó que Meta eliminara incluía el humor y la sátira, según el fundador de Facebook, y dijo que se arrepiente de haber cumplido con ciertas exigencias. Recordemos que los gobiernos socialistas son los menos humorísticos del mundo. Por algo no existen los comediantes ni en Venezuela, ni en Corea del Norte, ni en Cuba y próximamente en México. Los únicos que están autorizados a hacer comedia, aunque casi siempre involuntaria, son los mismos líderes de dichos países. Y regresando a la nota, Mark Zuckerberg afirmó: "Creo que la presión del gobierno fue un error y lamento que no hayamos sido más francos al respecto. También creo que tomamos algunas decisiones que, con el beneficio de la retrospectiva y la nueva información, no tomaríamos hoy." Zuckerberg, de 40 años, prometió que las cosas serán diferentes en el futuro si el gobierno hace solicitudes similares. Escribió: "Como les dije a nuestros equipos en ese momento, creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración en cualquier dirección, y estamos listos para dar un paso atrás si algo así vuelve a suceder." Mark Zuckerberg agregó por separado que suprimir el informe exclusivo del diario The New York Post sobre la infame computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 fue un error. Explicó al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que ha estado investigando los estándares de moderación de contenido de Facebook, que antes de la decisión de limitar el intercambio de la historia bomba de octubre de 2020, el FBI había advertido, entre comillas, a Facebook sobre una posible operación de desinformación rusa relacionada con la familia Biden y el gigante energético ucraniano Burisma, donde Hunter Biden formaba parte de la junta directiva. Zuckerberg escribió: "Ese otoño, cuando vimos una historia del New York Post que informaba sobre acusaciones de corrupción que involucraban a la familia del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden, enviamos esa historia a los verificadores de hechos para su revisión y la degradamos temporalmente mientras esperábamos una respuesta." Zuckerberg reconoció: "Desde entonces ha quedado claro que los informes no eran desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haber degradado la historia." Zuckerberg le aseguró al representante Jordan que la compañía Meta ha puesto en marcha políticas para garantizar que una censura similar de las historias no vuelva a ocurrir. El empresario tecnológico multimillonario afirmó: "Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, ya no degradamos temporalmente las cosas en los Estados Unidos mientras esperamos a los verificadores de datos." La carta de Zuckerberg a Jordan es una admisión mucho más fuerte de que se cometieron errores en la forma en que su empresa manejó la exposición sobre el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden. En 2022, en el podcast de Joe Rogan, el líder de esta compañía, de este titán tecnológico, dijo que apestaba el hecho de que la historia haya sido suprimida cuando en realidad no era desinformación rusa, argumento el cual el FBI le dio a Facebook para que no publicara la historia, para que no diera seguimiento a la nota en Facebook, asegurando que Putin era quien estaba detrás de esto, pero ya sabemos que no. El directivo de Meta de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo al podcaster Joe Rogan: "Resultó que después de los hechos, los verificadores de hechos, aquellos que buscan la verdad dentro de Meta para confirmar historias, investigaron, y nadie pudo decir que era una historia falsa. Sin embargo, creo que apesta. De la misma manera que cuando se tiene que pasar por un juicio penal, pero al final se demuestra la inocencia. Creo que el proceso fue bastante razonable", agregó Zuckerberg, todavía intentando defender el esfuerzo de censura en ese momento. Y por supuesto hay reacciones en redes sociales. Vamos a ver qué opina la gente al respecto. Don Looker, rompedor de narrativas, escribió: "Mark Zuckerberg anunció que se arrepiente de haber trabajado con la administración Biden-Harris para censurar la verdad sobre el COVID. Su liberación, su información dada en este momento, no es al azar." American Paper, refiriéndose a Zuckerberg, dijo: "Está besando traseros para poder salvar el suyo. Sabe que Trump va a volver."
Alec Encaje escribió: lamento que me hayan atrapado, Mark Zuckerberg. Verdad Justicia escribió: un denunciante multimillonario francés confirma que Facebook es propiedad y está operado por el gobierno de los Estados Unidos. Y compartió un video de un tuit de él mismo de agosto 2023 donde se menciona: en 2018 ya se decidió sacar al presidente Trump de la Casa Blanca. Trump nunca podrá ganar las elecciones de 2024. La administración Biden está bajo el control del gobierno en la sombra. Facebook, propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Saki Sol ya escribió: wow, Zuckerberg está exponiendo a los demócratas. Eso es inusual para un donante demócrata. ¿Qué ha cambiado? Paul A. Cipula escribió: la gente tiene que ir a la cárcel por esto, pero sabemos que no lo harán, no sucederá. Momentos Locos escribió: Mark Zuckerberg se desentiende de la administración Biden-Harris y los expone. Dice que se arrepiente de haber trabajado con ellos para censurar a los estadounidenses en sus plataformas. Zuckerberg también prometió no hacer contribuciones financieras durante este ciclo electoral y comparte un extracto de un video de la entrevista de Zuckerberg con el podcaster Joe Rogan, donde habla al respecto. John Aid escribió: el arrepentimiento, entre comillas, de Zuckerberg es demasiado poco y llega demasiado tarde. Cedió a la presión del gobierno y silenció la disidencia. La colusión de las grandes tecnológicas con la administración Biden-Harris muestra hasta dónde llegarán para controlar la narrativa. Efectivo Loren escribió: demostrando lo que ya sabíamos, Facebook censuró la historia de la infernal computadora portátil de Hunter para ayudar a Joe Biden a ser elegido. Linear's Mama escribió: ¿qué va a hacer al respecto? Refiriéndose a Zuckerberg. Los médicos encontraron tratamientos para el COVID que fueron suprimidos y como resultado las personas murieron. Por ello se perdieron unas elecciones que dieron lugar a un liderazgo débil que provocó la guerra en Ucrania y el ataque de Hamas en Israel. Necesita una demanda colectiva. Carlos BTNO Cigar comparte una fotografía de una pequeña lagartija en la punta del dedo de una persona y escribió: Mark Zuckerberg's Baby Picture, es decir, Mark Zuckerberg de bebito. Todo esto en referencia a que Mark Zuckerberg es un reptiliano. Random Lips escribió: al menos Jack Dorsey se disculpó hace 2 años. Jack Dorsey, recordemos, es el anterior dueño de Twitter, que después quedó en control de gente woke de Progress. Y Random Lips comparte un video donde aparece Jack Dorsey disculpándose por encubrir la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. El Conejo Blanco escribió: tienes que admitirlo en este punto, estamos luchando contra las fuerzas del mal, es el mal mismo. Según Tucker Carlson, hay entidades espirituales malignas en este mundo, estamos lidiando con demonios. Bueno, pues así por el estilo las opiniones en Estados Unidos sobre este asunto. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.